Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Flor, bienvenidos al canal. Gracias a los suscriptores de siempre, bienvenidos a los nuevos. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que hay contenido nuevo en el canal. En este caso, vengo a hablar sobre las dudas que se han generado debido a varios comentarios que he recibido, más que nada en la bitácora que he hecho sobre la abuela paterna, ¿vale? Veo que han surgido dudas, hay personas que o no han terminado de ver bien el vídeo completo o no han entendido o se han confundido de cuando yo explicaba, como por decir a normas generales, lo que suele suceder, lo que la abuela nos suele influenciar de manera directa, algunas, y otras de manera indirecta. Tal vez hubo confusión allí porque yo a medida que iba explicando también ponía ejemplos personales con mi abuela paterna, ya que era en su momento, en su día, fue un homenaje a su cumpleaños. Y quería comentar sobre mi experiencia con mi abuela paterna, con el rol de abuela paterna que yo he tenido y las diferentes maneras que ella tiene, que la abuela paterna tiene de influenciarnos en nuestra vida, ¿vale? Ya desde la infancia hasta la etapa adulta. ¿Qué ocurre? Que estos temas que estas dudas que voy a aclarar ahora, aplican para los 4 abuelos, tanto las 2 abuelas materna y paterna, como los abuelos materno y paterno, porque también he visto alguna que otra duda en las bitácoras de los abuelos. Yo en cada uno de ellos comentaba experiencias mías con mis propios abuelos y tal vez por cómo yo me comunico, por cómo yo expreso, da a entender como que he tenido una experiencia idílica con los 4, pero va a ser que no. ¿Cómo decir la palabra? Tristemente no he podido compartir con los 4. Lo que pasa que es verdad que sí que es importante decirlo que para uno poder, ¿cómo decir la palabra? Como ese refrán que suele decir, un ciego no puede guiar a otro ciego. Antes, lo suyo, lo más correcto, lo más sano, es antes de uno poder intentar ayudar a los demás, aportando su granito de arena, tuvo que haber experimentado y resuelto o sanado en su propia experiencia de vida, en su propia vida, esas heridas, para luego predicar con el ejemplo, pero siendo nosotros un ejemplo de ello. Es decir, yo viví esta experiencia, tuve que trascenderla, interiorizarla evidentemente, trascenderla y ponerme manos a la obra para sanarla. Y una vez que yo he pasado por ese camino, ¿vale? Una vez que yo he transitado por ese camino, ya tengo herramientas desde mi perspectiva, porque recordad que aunque la sociedad no lo haya hecho creer, no existe algo incorrecto o correcto. Eso siempre va a depender del prisma con el que se mire, desde la perspectiva con la que se mire y desde la propia persona, es decir, las vivencias que tenga, las heridas que tenga activas esa persona, lo mirará de una manera o lo mirará de otra, ¿vale? Por eso siempre decimos que todo es un poco relativo, porque depende de... Yo puedo tener heridas, pero esa situación concreta que varias personas estamos experimentando, a todas nos afecta de manera diferente porque somos diferentes personas con diferentes heridas, diferentes experiencias y proyecciones y demás. Entonces, lo que aplique aquí, el problema está en que estas, ¿cómo decir la palabra? Estas maneras inconscientes que tienen de interferir en nosotros, bueno, de inferir en nuestra vida, nuestros antepasados, no van a aplicar al 100% de nosotros. ¿Por qué? Porque el rol que esa persona cumpla en tu vida va a ser diferente para cada uno de nosotros. Hay quienes, según los comentarios que me han dejado, hay quienes no han tenido una figura de abuela materna, hay otros que no han tenido figura de abuela paterna porque no se ha hecho cargo, porque ha fallecido antes de tiempo, o sea, antes de conocernos o antes de conocer a nuestros nietos, por ejemplo. O porque simplemente esa persona ha desaparecido, no se ha interesado por compartir con nosotros, por conocernos. O puede eso también pasar con el abuelo paterno o el abuelo materno, no haber conocido nada de su vida, que haya fallecido antes y que nadie nos haya contado qué fue de su vida, qué hizo en su vida, cómo se involucraba con los demás miembros de la familia antes de haberse ido de este plano. Entonces, ¿eso qué hace? Que nos confundamos. Que yo cuente algo aquí no quiere decir que vaya a aplicar al 100% para ti, o puede que aplique en una parte y en otra no. Entonces esto es tener en cuenta que no es algo totalmente personal, solo va a aplicar en ti dependiendo de tu propia experiencia, de lo que tú hayas tenido que
vivir con esa persona, ¿vale? Y aquí voy a hacer un recordatorio de otras bitácoras que ya comenté antes, de por qué las personas nos hacen de espejo, que si no has ido a ver esa bitácora te la súper recomiendo porque es fundamental, aplica a cualquier persona que esté en nuestra vida, ¿vale? Las personas que vayan a toparse en nuestra vida, tanto familiares, que es un vínculo que nos va a unir de sangre, ¿vale? Durante toda nuestra vida, esta vida al menos, hasta la familia, como parejas, como amigos, como compañeros de trabajo, todo y cada una de esas personas tiene un propósito en nuestra vida. Yo sé que hay personas que son reacias o que no ¿cómo decir la palabra? No comparten la idea de que nuestra alma pactó antes de venir a este plano sobre qué experiencias tenía que pasar para que se dieran esos aprendizajes que nuestra alma necesita para poder cumplir su misión aquí en esta vida. ¿Qué ocurre? Que se supone que se da como una especie de contrato, ¿vale? Y donde nosotros, aunque sea difícil de creer, pactamos situaciones duras y por ende nos aparecen estas personas. Y estas personas puede que nos estén reflejando un aprendizaje, tanto porque nos vinculamos con ellas como por la inexistencia del vínculo. Y aquí a donde voy es que puede ser que tú, para tu evolución de tu alma, para la evolución de tu alma, puede ser que tú hayas pactado, por ejemplo, no tener a una de tus figuras de los abuelos, no tener a alguno de los abuelos contigo, ¿vale? Y eso, aunque esa persona no esté allí, ya te está dejando una lección, un aprendizaje. Bien porque esa persona no te haya querido conocer o bien porque esa persona falleció antes de tiempo, ahí hay una lección. O sea, es decir, me está faltando una figura de abuelo, ¿vale? O abuela. Entonces, ahí hay una inexistencia de vínculo que también nos está queriendo dejar un mensaje. Porque también hubo un comentario que me llamó mucho la atención y es que decía que el abuelo o la abuela no se habían hecho cargo de su rol, es decir, se desentendieron del nieto. O incluso otros comentarios como que la persona sí estaba en algunos momentos concretos de la experiencia de la persona, estuvo en su vida en algunos momentos puntuales, pero que su trato era como de desamor, como un tanto frío, por ejemplo, ¿no? Vale, ¿esto qué ocurre? Todas estas actitudes, experiencias que nosotros pasamos con todas estas personas, todo tiene un significado y una razón de ser. Yo sé que al poner yo mis ejemplos con mis abuelos, creo que di a entender ¿cómo decir la palabra? Di a entender como que todos mis vínculos con ellos fueron hermosos. Vale, aquí creo que voy a dejar sorprendido a más de uno, porque es que pensad que yo antes de hablar con vosotros y antes de dedicarme a ayudar y asesorar a otras personas, yo tuve que pasar por ese camino. Porque si no sería un falso gurú o, bueno, gurú es como se le suele decir, ¿verdad? Es una palabra que se suele utilizar mucho, pero sería una falsa terapeuta o una falsa coach si yo no hubiera pasado por sanar esas heridas antes de ayudar. Yo no puedo ayudar si no sé o si no pasé por esa experiencia. Porque hay personas, sí que es verdad, tristemente, que hay personas que aconsejan, pero no han pasado por esa experiencia. Entonces no saben de primera mano las etapas por las que uno pasa, las emociones que uno puede sentir en esos momentos, en esas situaciones. Y eso es muy grave, porque es como se cae en enseñar sin haber pasado por eso y por ende puede que estemos haciendo más perjuicio que beneficio, ¿vale? Entonces, yo voy a contar aquí, voy a hacer una recapitulación. De mis 4 abuelos, de mi abuela paterna sí, gracias a Dios tuve esa interacción, esa bendición de tenerla en mi vida y la veía muy a menudo, pero muy a menudo. No todos los días de la semana porque ella vivía a 1 hora de distancia, pero la veía prácticamente todos los fines de semana, 2 días por lo menos, o me quedaba a dormir con ella y mi hermano pequeño porque era... No sé si has visto las bitácoras anteriores, pero somos 4 hijos y como que estamos separados en 2 generaciones porque nos llevamos 10 años de diferencia con los mayores, ¿no? Entonces es verdad que fue como por 2 tramos. Los mayores entre ellos se vinculaban más cuando eran pequeños porque nosotros no existíamos y los 2 más pequeños nos relacionábamos más entre nosotros porque había menor diferencia de edad. Entonces además cuando los de mayores empezaban a estudiar nosotros recién éramos niños. Entonces diferentes etapas y vivencias por las que pasábamos y cuando íbamos a estar con mi abuela paterna íbamos los dos pequeños porque los 2 mayores ya estudiaban y demás. Entonces a mi abuela paterna sí que la tuve
Y es verdad que hablo muy bonito en la bitácora porque es que así siento yo mi relación y mi vínculo con mi abuela, pero mi abuela también tenía carácter, también en algunos momentos era más fría. Y esto es lo que recalco en la bitácora, que un comentario recibí como que hacía diferencia entre mi hermano pequeño y yo. No, ella no hacía diferencia. Lo que pasa que los vínculos van a depender de cómo nosotros los nutramos. Si yo soy una persona más cariñosa, más amorosa, más dadivosa, ¿vale? Es normal que si otra persona capta eso en nosotros y nos devuelve, entre comillas, ese mismo trato, es normal que este vínculo sea más dulce que con otra persona que no te está tratando de la misma manera. Por ejemplo, mi hermano, el pequeño, era varón y los varones por lo general, o los chicos por lo general, no son... No es norma, ¿vale? Pero por lo general no son tan abiertos, no cuentan tanto sus emociones, tienen otra manera de compartir. Y más con una, ¿cómo decir la palabra? Cuando uno es pequeño, ¿verdad? Y más en la adolescencia y demás. Entonces, el trato que yo recibía de mi abuela paterna no era el mismo que iba a recibir, por ejemplo, mi hermano. ¿Por qué? Porque yo soy diferente a mi hermano. Entonces, cada vínculo va a ser diferente con cada uno de mis hermanos. Mis hermanos mayores también tienen sus cualidades y demás, que eso los hace que el vínculo con ellas también sea diferente al mío. No es por comparar, es porque somos personas diferentes, ¿vale? Y la persona, en este caso mi abuela, me trataba de una manera diferente a mí, pero porque yo era diferente a los otros hermanos. Cada uno éramos diferentes en muchos aspectos. Y entonces con cada uno ella se llevaba de manera diferente y demostraba su amor y su cariño de manera diferente. Pero a la hora de tener gestos o detalles, era para todos igual, ella no hacía distinciones ahí. Lo que capaz podía ser diferente, que se podía percibir más, es en el cómo nos hablábamos nosotras. Yo venía a contarle mis cosas, yo era ya más cariñosa con ella, más abierta, y eso es nutrir un vínculo, pero eso se nutre por ambas partes. Entonces es por eso que lo hace diferente a los demás. No es que hiciera diferencias, por ejemplo, pero sí que mi abuela tenía carácter fuerte. Yo también considero que tengo un carácter fuerte, y eso no quiere decir que uno sea grosero o que uno sea altivo o no sé, como que qué otras connotaciones negativas le dan por uno ser, no sé, por ejemplo, lo típico que a veces dicen que uno puede ser más autoritario. No, carácter significa que nosotros tenemos, ¿cómo decir la palabra? Tenemos las ideas claras e incluso podemos expresarlas de manera abierta. No aplica para todos, ¿verdad? Pero en mi caso sí que ella era, sí, era tajante, era más seria y tenía mucho carácter cuando tenía que expresar algo. Yo eso también supongo que lo saqué de ella porque es que de toda la familia viene más del lado paterno. Pero aparte sí, es como que el vínculo era diferente por uno ser diferente. No iba a ser el vínculo igual con mi hermano pequeño que con mi hermano mayor, porque son diferentes épocas y ambas personas crecieron en ambientes diferentes. No es lo mismo cómo creció mi hermano el pequeño que la época en la que creció mi hermano el mayor al ser el primero, por ejemplo, ¿verdad? Pues esto es igual. Luego, mi abuela materna, yo no tuve la bendición de conocerla, porque ella falleció cuando yo tenía, en mi caso, 2 meses. Sí, 2 meses, ¿verdad? Sí, 2 meses. Entonces yo ahí también tuve que hacer un trabajo de sanación porque esa abuelita no la tuve. Tuve esa ausencia, no la tuve. Y a mi abuelo, por ejemplo, materno, por eso en un comentario hoy respondí a uno de ellos, y es que mi abuelo paterno también tengo muchos recuerdos bonitos, pero a mi abuelo lo veía solo 2 veces al año, 3 días sueltos, o sea, por decir un resumen, 6 días al año, 3 días aquí y 3 días allá de vacaciones, porque estaba súper lejos, era como a 6 horas de coche y vivíamos muy lejos, entonces íbamos como en épocas puntuales antes de las vacaciones de verano y vacaciones de Navidad, por ejemplo, íbamos 2 o 3 días, 4 días o 5 días aquí y 3 días allá. Entonces sí, era mucho por teléfono, pero era más niña. Y al abuelo lo tuve, por ejemplo, así de hablar por teléfono y tal, fueron ya desde la adolescencia hasta ahora, pero bueno, se me ha ido hace un par de años ya también, entonces
más que nada es un vínculo por teléfono. Y cuando los abuelos se hacen más mayores, ya no escuchan bien, ya no se recuerdan de tantas cosas en algunos casos, entonces también tampoco era tan fluida la comunicación. Yo le preguntaba por esas cosas que siempre comentábamos de adolescente, cuando yo era adolescente, que sabía que le iban a hacer gracia y le iban a hacer reír, pero de según qué cosas yo ya no le podía contar porque, o sea, yo le contaba pero luego no se las recordaba, por ejemplo. Entonces ya el vínculo no es igual, porque la persona ya no está al 100%, ¿verdad? Pero sí que de niña o de adolescente sí que lo pude disfrutar, pero pocas veces. Entonces el vínculo obviamente no es tan estrecho porque esa persona no la tienes en tu vida como mi abuela paterna, que es que te ve crecer, te ve en diferentes épocas, en diferentes etapas, me ha pasado esto, me ha pasado tal, me quedo con ella, interactúo más, me deja lecciones de experiencia, me cuenta experiencias propias que ha tenido, que el abuelo materno también lo hizo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque la interacción no es la misma, no es con la misma intensidad, ¿verdad? Y otro caso también que puede dejar muchos sorprendidos, yo con el que más he tenido que sanar es con mi abuelo paterno, porque el abuelo paterno físicamente nunca lo llegué a conocer. Y aquí fue un caso que este sí me ha dolido, ¿eh? ¿Por qué? Porque en mi caso, mi abuelo paterno, que es un poco lo que expliqué en la bitácora del abuelo paterno, si no has ido a verla, te invito a que vayas a verla, que hace unos días que la subí. El abuelo paterno en mi caso, y también se dio en el caso de una paciente, pero bueno, no era con el abuelo paterno en sí, ¿vale? En el caso de esta paciente. Pero en mi caso, mi abuelo paterno emigró antes de yo nacer, mucho antes de yo nacer. Entonces al abuelo no lo conocí y falleció cuando yo no pude conocerle. Entonces, el vínculo de mi padre con mi abuelo, por ejemplo, al abuelo emigrar, mi padre perdió el vínculo con mi abuelo y al pasados unos años de que yo había nacido, claro, mi padre era joven, no llegaba a los 30 años cuando mi abuelo se va. Mi padre era joven. Entonces, durante años no pudo, porque en ese momento la tecnología no funcionaba igual, los desplazamientos no eran los mismos, se cambió de país, además volvió aquí y mi padre se quedó allá. Entonces, en plan, yo no había ni nacido y mi abuelo emigra. Mi padre pierde distancia, es decir, en este caso hay una herida que se genera en mi padre y otra que se genera en mi abuelo, ya no hay vínculo, porque los medios no eran los mismos que los actuales, entonces no se mantenía contacto. Y cuando mi padre intentó, ya tenía otros medios, otras herramientas, otras posibilidades económicas y demás, intentó volver a contactar porque ya tenía los medios, el abuelo lo rechaza y no se ven, ¿vale? Yo tengo una vez la oportunidad de verle porque fui a conocer de dónde era mi papá, de dónde eran mis abuelos, cuando yo era más adolescente, y tampoco tuve la posibilidad de conocerle. Entonces, yo crecí como que ese abuelo para mí nunca existió y para mi hermano pequeño tampoco. Mis dos hermanos mayores sí le conocían y sí tuvieron los primeros años de infancia con él. ¿Qué ocurre? Que yo crezco viendo cómo mi padre tiene a su padre ausente. Y cuando mi padre hablaba de mi abuelo, lo hacía como con tristeza. ¿Por qué? Porque mi padre tiene activas la herida de rechazo y la de abandono. Entonces, como le falta esa figura y sufre por esa figura, pues yo crezco como lo que es normal al principio, digamos, no sintiendo nada bonito por mi abuelo. Porque desde mi perspectiva de niña, en la infancia, yo pienso, ese abuelo no es bueno porque le hace daño a mi padre, porque abandonó a mi padre, porque no quiere a mi padre y porque se ha ido, ¿no? Desde la mentalidad y con los conocimientos y las herramientas de una niña, ¿vale? Y además porque los adultos no nos explican las cosas al principio, cuando somos niños. No nos dicen, ha pasado esto, por esto, no nos explican. Solo nos dicen, el abuelo no está, o el abuelo se ha ido, y ahí te dejan. Entonces uno, en su cabecita, se queda con la información a medias y solo puede ver, o sea, solo puede identificar con lo que puede observar y cómo puede sentir que se siente su figura materna o paterna referente a ese abuelo, ¿verdad? Entonces yo crezco pensando en que ese abuelo es malo por haber rechazado y abandonado a mi padre y a nosotros. Y además de a mí no conocerme, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando está la oportunidad de conocerme a mí, yo ir muy cerquita de su casa y decir no nos quiere recibir, ahí me dolió a mí también, porque eso ya empieza a ser mi propia experiencia. Lo otro era verlo desde la experiencia de mi padre, ¿vale? Como entre comillas un poco ajena. Pero cuando yo tengo esa posibilidad de verle y el abuelo no accedió a verme,
yo allí también sentí una herida de rechazo y de abandono. Entonces, cuando tuvimos que velar al abuelo, ahí dolió mucho, porque yo tenía, en ese momento yo sentía rabia, yo sentía odio, no porque es una palabra muy fuerte, pero yo sentía rechazo hacia ese abuelo. Y yo lloraba por ver a mi padre triste porque se había ido de este plano el abuelo, pero yo lo veía, porque el abuelo se le ve en ese momento cuando lo estamos velando, yo lo veía y yo en mi cabeza, imaginaros con 15 años, ¿vale? No tenía 15, tenía más. Verle allí, su figura, su cuerpo, ¿verdad? Verle y decir, ¿por qué? ¿Por qué hacer tanto daño? ¿Por qué no reconocer a un hijo? ¿Por qué no darle amor a un hijo? Además, siendo su único hijo, ¿vale? Que sepamos. Que sepamos o que haya investigado yo también. Entonces, ¿por qué desvincularte de la sangre de tu sangre? Eso cuesta de asimilar. Y además el rechazo gratuito, así de esa manera, de a ti, que tú no tienes nada que ver en la relación que tuvo con su hijo, no quiere conocerte a ti teniendo la oportunidad. Habiendo pasado tantos años, a la persona ya no le interesaba, por el motivo que fuese. Pero a mí eso me dolió y eso yo me lo tuve que sanar, porque al principio yo tenía rabia, tenía como la sensación de injusticia, que injusto que siendo tu padre no te reconozca, no te dé amor, no te trate con cariño. Y mi padre llorándole porque siente amor por su padre. Eso era muy doloroso para mí, ver mi padre siente dolor y yo no puedo hacer nada al respecto. Y además, en Galicia, en ese momento, yo creo que actualmente sigue funcionando igual, pero yo quedé muy impresionada porque duraban varios días ¿cómo se dice la palabra? Fueron 3 días, yo creo. El velarlo eran 3 días, y eran 3 días de ir tú allí al tanatorio, 3 días de ir a velarlo, 3 días de ir a verle, y era como, ¿no quieres esto? Toma, 3 veces. ¿Por qué? Porque yo aún... Esto fue hace muchos años, yo aún no estaba entrando en estos estudios, recién estaba empapándome del principio de todo, ¿vale? Entonces era como, ya venía con esas heridas activas, aparte era recién ver todas las personas que le conocían. Imaginaros, tú, una persona que no conoces de nada, pero que tienes un vínculo de sangre, y tú estarle velando y de repente aparecer familiares lejanos, ¿vale? Primos lejanos de mi padre, personas vecinas que hablaban bien de él, y tú decir, ¿estamos hablando de la misma persona? Porque claro, yo decía, pero ¿cómo es posible que nosotros somos sangre de su sangre, bien cercana, y pasó de nosotros? No quiso conocerme, a mi hermano pequeño tampoco, luego no recibir a mi hermano a los mayores, bueno, a la mayor, porque mi hermano, el mayor de todos, no había ido, y decir, ¿cómo es posible que algunos hablen tan bonito, otros nada? Pero bueno, mi abuelo fue una persona bastante solitaria. Él tenía sus propias heridas, no resolvió casi nada, porque era una persona que a nivel de por qué se nos aparecen las situaciones, conflictos y heridas, no tenía conocimientos ninguno. Y la gran mayoría de nuestros antepasados no lo tenía, porque no era algo muy natural, no había tanta información. Qué bendición para los que sí lo tuvieron, la verdad. Pero para los que no, había mucha inconsciencia. Entonces, sí que no hay que juzgar, como ya lo he dicho en otras bitácoras, porque la persona hizo lo que supo con la información que tenía. Y a mi abuelo paterno también le abandonaron. También sintió herida de rechazo y de abandono por parte paterna suya también. Entonces, se está repitiendo una dinámica en el árbol, si lo veis, entre mi tatarabuelo, mi abuelo, mi padre y luego a mí. Entonces, eso es muy habitual. Hasta que aparezca alguien que haga el corte, que en este caso soy yo, que aparezca alguien en el corte, en el árbol, que diga, hasta aquí, vamos a irnos sanando, voy a buscar el por qué me están sucediendo las cosas que me ocurren en mi vida, voy a ponerle un alto, a ver, pero primero voy a investigo. Primero me pregunto qué pasa, por qué pasa esto, por qué se me está repitiendo tanto, investigo. Y ya luego me pongo manos a la obra. Entonces yo tuve que investigar a todo mi árbol, el cercano hablo, acordaros de hasta 4 generaciones por encima de nosotros. Incluso también investigué más hacia abajo para ver si estaba afectando a más miembros. Y es una cosa importante que voy a hacer aquí un paréntesis. Los patrones, las heridas y los conflictos se van a activar, van a estar, ¿cómo decir la palabra? En segundo plano, almacenadas en el inconsciente de cualquier persona, y se activarán cuando esa persona lo haya experimentado en su propia vida. De momento, si no se ha activado, está guardado como a la espera de activarse. Es como si yo tengo un programa en el ordenador que está allí
pero que si yo no lo abro no se enciende, pero está ahí instalado, ¿vale? Esto es lo mismo, así funcionan los patrones y las heridas. Están allí porque las hemos heredado inconscientemente de generación en generación y se van a activar cuando yo lo experimente en mi propia vida. Si soy muy pequeñito, habrá muchas heridas que no se van a activar porque hasta que no sea adulto y pase por una experiencia, por ejemplo, de pareja, esas heridas de pareja no se van a activar, ¿verdad? Pues así con otras cosas más serias también pasa igual. ¿Qué ocurre? Que yo hable bonito de todos es porque yo me hice mucho trabajo antes de poder empezar con vosotros a compartir todo esto y antes de poder ayudar a otras personas. Entonces, ojo, porque no quiere decir que no hayamos pasado, cuando uno habla bonito de algún antepasado, de alguien en la familia, no quiere decir que el vínculo haya sido hermosísimo desde el principio o que haya sido todo un camino de rosas desde el principio. No, eso es porque esa persona o bien tuvo un vínculo súper bonito y al mismo tiempo sanó lo que tenía que sanar, porque no todos los vínculos son perfectos para nada. En todo siempre, aunque sea muy bonito, tendremos momentos duros también. Yo también tuve momentos en los que me discutía con mi abuela paterna, la adoraba, pero había momentos en los que yo también me enfadaba y ella se enfadaba conmigo y demás, ¿no? Vale. Aparte de eso, ojo con eso, porque lo que hacemos es una especie de juicio porque estamos intentando, ¿cómo decir la palabra? Presuponer con lo que oímos y lo que vemos, pero claro, hay una historia detrás de esa persona y de ese vínculo que tiene. Y según cómo te lo cuente es porque esa persona o no lo ha sanado o lo ha sanado. Y como siempre digo, hay mucho para contar y hay muchos matices y en estos vídeos da para muy poquito si uno no quiere hacerlo tan extenso, ¿verdad? Entonces, estas aclaraciones se aplican siempre a todos tus abuelos. Da igual si hayas compartido tiempo con ellos como si no. Cuando a ti te duele, como he visto en algunos comentarios, son tristes, me dan dolor a mí también de leerlos, porque yo también experimenté momentos dolorosos y me puedo poner en la piel de esa persona, pero solo se podrá poner en la piel alguien que vivió algo muy similar. El que intenta entenderlo sin haberlo vivido le va a costar, porque no va a sentir las mismas emociones, ¿verdad? Pero a quien le duela un abuelo, la relación con el vínculo, que se sienta triste porque no ha compartido, porque no le quiso conocer, eso es porque la herida te está pidiendo que la reconozcas, que la veas y que la trates para ya no verlo con estos ojos, ¿vale? Porque además, cuando nosotros, es lo que explicaba más al comienzo de la bitácora, cuando nosotros pactamos bajar aquí, a este plano, nosotros ya sabemos qué tipo de vínculo vamos a tener. Nuestra parte consciente y eso no lo sabe, porque es como rollo sorpresa, es como efecto sorpresa lo que vamos a experimentar para ver cómo nos vamos comportando y hasta cuándo repetimos algo que es negativo para nosotros y lo sanamos, ¿no? Pero hasta esos vínculos, por ejemplo, hasta en mi caso, que mi abuelo no me quisiera reconocer, ya tenía desde el inicio, antes de concebirme, ya tenía un propósito. Y es que yo tuviera que sanar el abandono que vivieron mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. El abandono y el rechazo, esas dos heridas. Entonces, yo ya vengo con esa falta de abuelo paterno para que me trabaje esa herida, ¿vale? Luego también, si os dais cuenta, también en otra bitácora lo comenté, que por lo general los dos árboles tienden a hacerse de espejo y que van a reflejar en el sexo opuesto. Vamos a poner el ejemplo. Mi abuelo paterno es con el que yo no pude compartir, ¿vale? Físicamente, en este plano. Pero al mismo tiempo, si miro el otro árbol, el lado materno, a mi abuelita materna tampoco la pude tener. Y si ven, son la parejita de ambos árboles, el opuesto. En un lado es el hombre y en el otro lado es la mujer. Porque los árboles siempre van a hacernos de espejo, ¿vale? Significa que entre ellos los árboles se van a atraer, es decir, la pareja con la que... Mis padres, por ejemplo, que mi madre y mi padre se vincularan ya tenía un propósito. Siempre es propósito de sanar las heridas y que cada uno le refleje lo que tiene pendiente de sanar. Ahora, esto no quiere decir que el vínculo sea eterno, porque todos los vínculos pueden durar 5 años, 6 años, 1 año, lo que sea, ¿no? Incluso puede durar súper poco y traer hijos a la vida, ¿no? Y ahí ya se unen estos árboles, aunque sea de sangre, pero aunque sea por un tiempo limitado, ¿vale? Todos los vínculos van a hacer que se nos unan, más que nada cuando son significativos, cuando es una pareja, cuando es un vínculo más largo, como una pareja, ahí es cuando los árboles se juntan. Y cuando los árboles se juntan nos están queriendo reflejar algo. Y más cuando traemos hijos, en especial, porque hacemos que el lazo perdure
ya a la siguiente generación, ya le estamos heredando. Si no tenemos hijos, no estamos heredando a ninguna siguiente, a ningún descendiente más esa información, ¿vale? Entonces, si tú no has tenido a tu abuelo o a tu abuela, paterna, materna, da igual, o si tus nietos están sufriendo porque tus nietos no los han podido ver o porque el abuelo se desentiende, el abuelo o la abuela que no esté cumpliendo su rol también tiene sus heridas activas, que no está trabajando y no es consciente seguramente de ello. No sabe por qué está rechazando el vínculo con esa nieta, ese nieto, con ese hijo o esa hija. Ojo, porque ambas personas, tanto por ejemplo, si es una abuela que no pasa tiempo con sus nietos, no quiere enterarse nada de sus nietos ni de su hija. La abuela tiene sus heridas con todos esos vínculos que resolver, pero al mismo tiempo esos nietos y esos hijos o esas hijas también tienen una herida que resolver con esa abuela. Por algo se está dando un vínculo así, es decir, por eso, o justamente no se está dando el vínculo, ¿vale? Por eso es que hay este problema. Hay heridas de ambas partes que se están reflejando, pero no se están haciendo conscientes, solo están operando de manera inconsciente. Siempre va a tener su propósito, el por qué esa persona no se vincula con nosotros, por qué se desentiende, o por qué nos trata con desprecio, por qué nos trata con frialdad. Todo va a reflejarnos una herida, tanto de esa persona como de la mía. Tal vez sean heridas diferentes. Por ejemplo, esa abuela te está abandonando y yo me siento rechazado. Entonces, y esa persona no se siente capacitada para darte amor porque no se siente valorada, no se ama a sí misma y demás cosas que puede tener la persona que le llevan a comportarse así contigo, con tus nietos, y al mismo tiempo tú también tienes esas heridas de la infancia y de otras generaciones que también estás reflejando en el vínculo que tienes con esa mamá, con ese abuelo, ¿vale? Súper importante para empezar primero eso. Analiza qué te causa el no tener esa persona en tu vida. O piensa qué le está causando a tus nietos qué perjuicio. ¿Qué ocurre cuando si el abuelo no se vincula o la abuela no se vincula? ¿Qué sientes o qué sienten tus nietos? ¿O qué te están queriendo reflejar cuando su trato no es de amor? O sea, cuando carece de amor, cuando no tiene empatía, cuando no es dulce, cuando es frío, ¿vale? Incluso cuando... Ahora sí que me acordé de otro comentario súper importante, en la que una abuelita dijo que ella estaba haciendo el rol más de madre que de abuela y que la madre se desentendía de su hijo. Aquí también hay muchas heridas con banderitas rojas que nos están informando de que si la abuela tiene que ejercer un rol o está ejerciendo, no es que tenga que hacerlo, es que está ejerciendo un rol de madre y dejando en segundo plano como el rol de abuela, es porque en ese árbol hay una herida en el cual hace que haya un vacío, es decir, que la mamá no tenga las capacidades conscientes e inconscientes para poder ocupar el rol de madre, y aparecerá un rol en la familia que haga de ese papel, en este caso esa abuela. Y claro que a la abuela le va a doler y al hijo también le va a doler. Entre ellos tres se están reflejando, se están espejeando la herida. Lo que pasa es que hay que interiorizarla y hay que trabajarla, ¿vale? Hay que analizar siempre. Yo no puedo hablar ahora de un caso muy concreto sin haber analizado, sin saber nada de ambos. O sea, de ambos no, de los tres casos, ¿vale? El nieto, el hijo o la hija y la abuela. Hay que analizar cada caso en concreto. Entonces, aquí generalizar sería asesinarme yo sola, porque asesinarme no, pero es como no puedo hablar sin tener información, ¿vale? Porque no sabemos qué está activando la abuela que tenga que hacer ese rol de madre, ni qué se le ha activado a la mamá no ejercer su rol de mamá, y por qué el nieto se siente así o porque el nieto tuvo que venir a vivir esa experiencia. Habría que analizarlos a los tres. No se puede sacar conjeturas así solo con un comentario, no puedo ayudar, ¿vale? Esto habría que analizar ese árbol, qué ha pasado más arriba en el árbol, porque esto siempre recordad, de los abuelos heredamos los nietos. Entonces, en el árbol, más arriba, tuvieron que haber vivido experiencias y heridas así, que estas generaciones vuelven a vivir para que alguien se haga consciente y empiece a sanarlo. Se van a ir repitiendo siempre hacia abajo, hasta que aparezca algún miembro del clan que sea curioso y que empiece a trabajarlo, porque eso es lo que incentiva la sanación, es la curiosidad de, vale, vamos primero a interiorizar que aquí hay algo que no me está funcionando, da igual en qué ámbito de mi vida.
voy a empezar a analizarme. Empiezo a analizar ese vínculo y ya empiezo a ver que se me ha repetido. Y cuando veo que se me ha repetido, a ver, ¿por qué me está pasando? Y ahí empiezo a trabajarlo. Pero primero hay que hacer un trabajo personal. Entonces, hay que analizar el caso de la abuela o el abuelo, hay que analizar el caso del nieto y hay que analizar el caso del padre. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, ya tuve que averiguar que, porque yo no lo sabía, para nada, mi padre tampoco lo sabía, todas las cosas por las que pasó el abuelo y el tatarabuelo, para que se comportaran así con mi padre. Bueno, mi padre no conoció a su abuelo, ¿eh? Entonces, aquí se está viendo que se vuelve a repetir una y otra vez la herida de rechazo, la herida de abandono, porque uno no conoce al otro y así, ¿verdad? Entonces, imaginaros semejante tarea limpiar a tantos antepasados que hayan vivido esa sensación, pero es que, vuelvo y repito, como lo dije en otra bitácora, mi padre es gallego, es español y mi abuelo también lo era y mis antepasados también, los primeros al menos, a los que yo tengo acceso a información. Y claro, en ese momento había muchas guerras y eso es lo que pasaba. Podemos tener un hijo y luego nos vemos separados por la situación que hay política, social y demás. Eso hace que no cuente con esa figura de padre o esa figura de abuelo y así se va repitiendo en el árbol. Era más fácil que se repitiese en esos momentos de guerra, ¿vale? Y básicamente es eso lo que yo quería aclarar, que no siempre va a aplicar al 100% contigo, puede aplicar una sola cosa de lo que... La información genérica es importante que la entiendas, ¿vale? Porque, por ejemplo, algo de lo que yo diga, una cosa te puede resonar con tu abuela materna, pero otra cosa te resuena con tu abuelo paterno. Entonces, toda la información, analízala. Enseguida que te resuene con alguien es porque es con ese miembro en particular con el cual te está vibrando lo mismo que lo que te estoy contando, lo que te estoy diciendo. Pero puede que con otro miembro, otro abuelo, te aplique otra situación, porque los vínculos no van a ser exactamente iguales, todo lo contrario, cada vínculo es diferente, ¿vale? Da igual si son hermanos, son tíos, primos, abuelos o tal. Y es súper importante porque hasta incluso la figura, aunque no esté presente en nuestra vida, ya inconscientemente nos deja herencia de patrones, de heridas y hasta enseñanzas a través de herencia inconsciente, ¿vale? Desarrollamos habilidades, dones y demás por haberlas heredado de manera inconsciente de esa abuela, aunque no la hayamos conocido, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo a mi abuela materna ya digo que no tuve la dicha de poder conocerla en vida y sin embargo heredé muchas cosas de ella también. Y ya digo, no tuve un vínculo físico con ella, o sea, ella sí me pudo tocar porque era bebé y se pudo despedir de mí, incluso, si no recuerdo mal, lo vuelvo a repetir igual que lo dije en su bitácora, mi madre me dijo que fui la última persona en despedirse de ella o de las últimas, porque mi madre tuvo que viajar a despedirse de la abuela y yo tenía 2 mesecitos y yo lloraba y me pusieron en brazos de mi abuela y es muy fuerte lo que voy a decir ahora, pero mi abuela, lo dijo mi mamá, mi abuela dijo, me la cuidan o me la cuidas. La abuela ya me estaba diciendo a mí que cuidara a mi mamá y al mismo tiempo también le dijo a mi mamá cosas para mí, ¿no? Pero fijaros qué importante es que hasta incluso las últimas palabras también pueden influenciarnos en nuestra vida. Y yo ser muy protectora, por ejemplo, con mi mamá, pueden desencadenar que se haga como una promesa inconsciente entre abuela y nieta y que luego tú en tu vida tengas unas actitudes más protectoras, por ejemplo, con esa mamá o con ese papá, ¿vale? Es muy importante todo esto. Espero haber aclarado un par de dudas. Si tenéis más, me las dejáis en los comentarios, que para eso está el canal. Yo voy a seguir subiendo más cosas, ¿vale? Hasta aquí no se acaba porque hay muchísima información. Es más, la semana pasada no tuve tanta disponibilidad de tiempo para seguir creando vídeos. Ya tengo unos temas más en marcha para esta semana. Espero que estés atento al canal, que te hayas suscrito para que YouTube te pueda avisar activando la campanita, que le des me gusta porque eso me va a dejar saber a mí que te ha sido útil, que te ha servido. Compártelo por si hay alguien que le pueda servir y déjame de verdad libremente un comentario sobre si has entendido ahora o si te ha resonado algo más ahora con las explicaciones que te he dicho. Y que no como nosotros comuniquemos no quiere decir que todo, porque esto es lo que uno hable a veces es un 10% de lo que uno siente o es como tú lo percibas, porque siempre vas a percibir tú la información dependiendo de tu perspectiva y desde tu mirada, desde tu nivel de conciencia. Entonces tú entenderás lo que yo te diga ahora desde lo que tú estés preparado para recibir la información.
Porque puede que tú ahora veas un vídeo, no te haga mucho sentido, y luego al cabo de un mes, 2 semanas, vuelvas al mismo vídeo y encuentres información interesante o te des cuenta de información que resuena contigo en ese momento, pero hace 2 meses atrás, cuando lo viste por primera vez, no te dijo nada, no te resonó la información que te di, ¿vale? Y eso es muy importante porque nosotros vamos evolucionando y vamos recibiendo la información a medida que estamos preparados para recibirla, ¿vale? Y no te metas presión, porque cada uno no nos podemos comparar con la vida de nadie, todos llevamos niveles de crecimiento y evolución diferentes. Lo que yo estoy transitando ahora, personalmente, no tiene nada que ver con lo que tú estés atravesando ni con lo que gente alrededor de ti esté pasando, porque todos tenemos niveles de conciencia diferentes. Vamos haciéndonos conscientes de qué heridas vamos repitiendo y qué situaciones tenemos dependiendo de lo que estemos preparados, ¿vale? Porque puede llegarte una información súper valiosa, súper importante y en ese momento tú no estar preparado y la pasas de largo. Y luego la vida te vuelve a poner otra vez o el mismo mensaje o uno similar con otra persona, con otro coach, por ejemplo, y ahí hacerte sentido, ¿vale? Ya hablaré de estas cosas muy en particular en otra bitácora para no mezclar y hacer esta tan larga. Espero que te haya sido útil, deseo que tengas muy bonito día y nos vemos en la siguiente bitácora.